Experiencia de la joven Lili, marzo 23 y 24. Amén. Gracias y paz. Mi experiencia de hoy fue que cuando la apóstola vino a ministrar en mí, yo miré el ángel del Señor. No solo el ángel que me lleva en la experiencia, pero sí miré a muchos. Y yo les hacía la pregunta a cada uno de ellos. Y ellos me respondían que sí. Y yo les preguntaba, ¿por qué tantos ángeles? Y él me dijo, porque hoy tú no vas a una misión, tú vas a traer un recado para la iglesia de Él. Y yo le dije, amén. Y el Señor me llevaba hasta el cielo. Y allá Él me renovaba. Y decía que continuara guerreando, porque la guerra todavía no había acabado. Y yo le decía, tú vas a la guerra hoy. Y yo le decía, pero yo ya he ido a la guerra en sueño, en casa. Y me decía, pero todavía aún tienes que guerrear. Y el Señor me llevaba hasta un cierto local y me decía que me tenía que sentar porque me iba a hablar algo, para llevarle algo a la iglesia de Él. Y fue cuando el Señor comenzaba a hablar que en esos últimos tiempos Él iba a avergonzar muchos. Y yo le preguntaba, ¿por qué, Señor, avergonzar? Y me dijo, porque hay muchos que han jugado con mi palabra, han subido a mi altar y han predicado aquello que es mentira, aquello que no es verdad. Y el Señor me decía que Él iba a avergonzar mucho quienes suben al altar de Él, que hablan cosas que no son de la parte del Señor. Y me dijo, tú vas a ver, hija, y ya está aconteciendo, pastores y profetas que decían ser profetas, avergonzándose, porque yo no soy un Dios que juega. Y Él me decía, personas que predicaban, yo los estoy avergonzando en medio de la multitud. Y el Señor comenzaba a decir, pero en esos tiempos yo también derramaré mi espíritu. Y me decía, dile a mi pueblo, quienes esperan en mí, yo derramaré mi poder, el poder de mi gloria. El Señor me decía. Y fue cuando el Señor me decía, en medio de todo eso que va a acontecer en estos días, y vendrá también un momento que yo voy a derramar mi avivamiento. Pero cuando derrame mi avivamiento, no será un avivamiento de un momento, pero sí es algo que vas a vivir constantemente, ese avivamiento en tu vida. Y fue cuando Él comenzó a decir que va a dar un corazón nuevo a aquellos quienes han pedido para que vengan a lidiar con el día mal. Y Él decía, yo he visto el esfuerzo en la oración de mis hijos y les voy a dar aquello que han pedido, pero diles que permanezcan en mí y esperen en mí, porque yo voy a hacer algo nuevo en la vida de cada uno de ellos. Y fue cuando Él me decía, yo voy a renovarlos. Y me decía, pero dile a ellos que lean más la Biblia. Y el Señor me decía, mi pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Y Él me decía así, muchos están queriendo hablar sobre mi palabra, pero no tienen conocimiento de aquello que han hablado. Y Él me decía, dile a mi pueblo que ore diferente, que ore y pida conocimiento de mi parte, porque yo les daré, para que no vengan a ser engañados. Y fue cuando el Señor hablaba, me decía que Él va a derramar el avivamiento de Él. Y Él me decía, dile a mi nación brasileña. Y yo le decía, ¿qué, Señor? Y Él me decía, dile a ellos en las cuatro esquinas de la nación, yo derramaré el poder de mi gloria. Y el Señor me decía, las personas van a vivir el verdadero avivamiento dentro de sus casas. Y el Señor me decía que va a haber personas que van a estar haciendo sus cosas, pero van a sentir mi presencia, mi poder. Y van a estar en el trabajo y van a oír mi voz y yo voy a abrir la visión. Y las personas van a sentir mi gloria allí. Y el Señor me decía, ese es el avivamiento que yo voy a hacer. Y me decía, no se asusten, iglesia. No se espanten cuando de la nada les abra la visión, porque soy yo, el Señor, quien está permitiendo eso para que ustedes vean el mundo espiritual. Y el Señor decía, para que ustedes vean mi sobrenatural. Y yo voy a hacer que ustedes vivan
un sobrenatural de mi parte, pero continúen perseverando en mí, continúen esperando en mí, porque yo voy a levantar a mis siervos a través de mis hijos para que prediquen el verdadero evangelio. Y fue cuando el Señor comenzaba a hablar todo eso para mí y me dijo, ahora ve, hija. Y yo miraba todo eso aconteciendo, personas siendo avivadas, pero no solamente ellas, pero ellas avivando a otras personas. El Señor me decía, dile a mi pueblo que predique el evangelio para aquellos que necesitan, me decía, porque muchos necesitan de una palabra y no lo tienen. Dile a ellos que cuando tengan oportunidad sobre mi amor, que no se avergüencen, pero sí hablar de aquello que yo tengo, porque yo estoy con ellos, yo estoy en la vida de ellos y confiar en mí, porque a través de la vida de ellos yo voy a salvar otras vidas. Ellos van a ganar vidas para mi reino. Y fue cuando el Señor me mostraba, amados, y el Señor me decía, yo les he cobrado eso a algunas personas para que vengan a predicar a otras personas. Y Él me decía, pero ellos se han acobardado. Pero dile a mi pueblo que el cielo es tomado por personas que se esfuerzan. Diles que no tengan miedo y que sí sean valientes en mi presencia. Y fue cuando el Señor me mostraba a la nación y el Señor me decía, mi ira se va a derramar sobre ese pueblo, hija, pero dile a mi iglesia, dile a ellos, hija, que cuando mi ira se derrame, no voy a permitir que nada acontezca con mi iglesia. Y el Señor me decía, cuando está aconteciendo todo eso en el mundo, todo ese terrible desastre, yo voy a hacer un gran avivamiento en mi iglesia. Yo voy a derramar varios dones. Y Él me decía así, dile a mi iglesia que no tenga miedo lo que voy a hacer, porque por estos días va a acontecer muchas cosas. Mi palabra se está cumpliendo. Y Él me decía, pero no tengas miedo, no te asustes, porque eso es motivo de felicidad. Eso quiere decir que el Señor está regresando. Y Él me decía así, dile a mi iglesia que no tenga miedo y que tenga felicidad porque el novio ya viene y el Señor está regresando. Y dile así a mi iglesia que continúe perseverando y orando. Y fue cuando el Señor me decía, ahora vas a ir a un lugar ahora. Yo le decía, amén, Señor. Y el Señor me llevaba hasta el infierno y cuando llegaba hasta allá, Él me llevaba hasta un cierto local y ahí me mostraba sobre las vestimentas. Y Él me decía, ¿cómo es que tenemos que vestirnos? Y yo le dije, Señor, pero tú ya hablaste eso, ¿por qué mostrarlo de nuevo? Y el Señor me decía, porque muchas personas todavía tienen dudas sobre eso. Y el Señor me decía, yo voy a hablar, yo voy a mostrar para que ellos no se queden con dudas. Y el Señor me decía, dile a la iglesia de la forma que yo quiero que se vistan. Y el Señor me mostraba personas en el infierno que sabían de la sana doctrina, pero no lo vivían, que era de cuerpo, alma y espíritu, y pensaban que el Señor solo quería el corazón, y me mostraba las vestimentas que el Señor no se agradaba, y me mostraba unos pantalones que era apretado en los tobillos, y creo que otros pantalones que eran muy abiertos por abajo. Y me decía, dile a mi iglesia que yo hablé sobre las vestimentas atrás, todavía continúa y mi palabra no ha cambiado y no me agrado de eso y punto. Y hay personas que piensan que solo porque fue hablado allá atrás, la palabra del Señor ya cambió y no es así. Mi palabra continúa. Y Él me decía, yo no me agrado de personas que usan ropas arriba de las rodillas y faldas que son muy cortas o que son muy ajustadas o que parecen como sirenas. Y Él me decía, no me gusta que cuando muestren mucho sus hombros. Y Él me comenzaba a mostrarme las vestimentas de la cual nos agrada. Y me decía, ahora voy a mostrarte, hija, cómo es que mis siervos se visten. Y Él me mostraba las vestimentas. Y era una camisa social hasta aquí y un pantalón. No sé el nombre de ella. Y el Señor comenzaba a hablarme. Y Él me decía así, dile a mi iglesia que para oír aquello que yo les he
hablado y que obedezcan, porque hay muchos que todavía aún no creen y ellos no saben lo que tienen que hacer. Y si quieren saber, hagan prueba de mí y yo les voy a revelar a ellos. El Señor me llevaba a la guerra en espíritu. Yo comenzaba a guerrear y el Señor comenzaba a mostrarme, amados, muchas hechicerías, muchas obras. Y Él me decía que yo las destruyera. Y yo las destruía. Yo miraba algo que yo nunca había visto, que era una joven y ella estaba danzando alrededor de un fuego. Era una joven que estaba muy depravada y ella estaba danzando alrededor del fuego y adorando aquel fuego. Yo le decía, Señor, ¿qué es lo que ella está mirando en ese fuego que yo no veo? Y me decía, observa. Yo miraba muchos demonios alrededor y ella estaba adorando a aquellos demonios que estaban recibiendo aquella ofrenda. Y el Señor me decía, mira cómo es que funciona. Yo miré a ella adorando y vi aquel demonio que recibía aquellas ofrendas y eran unas cosas muy feas y el Señor me decía, guerrea, y yo comenzaba a guerrear con él, con ese demonio, y fue cuando el Señor me sacaba de allí y me traía de regreso, y esa fue mi experiencia. Marzo 24 del 2023. La experiencia de hoy fue que cuando la apóstola vino a ministrar en mí, yo miraba a un ángel y a un arcángel esperándome para llevarme a la experiencia. Y yo les hacía la pregunta a ellos y ellos me respondieron que sí. Y fue cuando el Señor me llevaba hasta el cielo. Y allá Él me decía algo personal. Y fue cuando Él me decía, mira a la tierra. Y yo le decía, pero ¿cómo, Señor? Y Él me decía, mira a la tierra. Y yo comenzaba a ver a amados desde arriba del cielo, como que si fuera la tierra, pero al mismo tiempo que yo lo veía a la iglesia. Y fue cuando el Señor me decía, observa bien lo que está aconteciendo ahora en este momento. Y yo miraba como que si la iglesia estuviera en medio. Y yo miraba a los demonios aproximándose. Y venía una guerra tremenda y yo le decía, Señor, ¿por qué todo eso? Y el Señor decía, mira lo que estoy derramando en la vida de las personas de la iglesia. Y el Señor derramaba una gloria, un don diferente en la vida de algunas personas. Y el Señor me decía, el enemigo sabe lo que estoy haciendo y él no se está alegrando con eso y él lo está intentando impedir. Y él me decía, pero yo no lo voy a permitir. No tengan miedo cuando yo les dé visiones a ustedes. Y dile a mi iglesia que yo voy a comenzar a abrir visiones de algunas personas para que ellos vean. Y cuando ellos vean, es para que ellos guerríen. Y fue cuando el Señor me hablaba eso. Yo mirando eso, yo me maravillaba mucho. Y fue cuando el Señor me llevaba a un cierto local. Y cuando yo miraba, yo le decía, Señor, ¿en dónde estoy? Y Él me decía, tú estás en Bahía, iglesia de Bahía. Y yo le decía, oh, qué bonito ese lugar. Y me decía, observa lo que va a acontecer. Y yo te hablé en sueños, ahora ve. Y Él me decía, esta es una confirmación que lo que yo estoy haciendo contigo. Y yo miraba una manifestación del poder de la gloria del Señor en aquel lugar muy grande. El enemigo está colocando desánimo, pero yo no voy a permitir que mis hijos no vayan, porque ellos necesitan ir para recibir algo nuevo de mi parte. Y Él me decía, este encuentro va a marcar la vida de muchas personas que van a recibir algo nuevo de mi parte. Y Él me decía, habla para ellos, ir de corazón abierto, para que me reciban. Y Él me decía, porque yo voy a ir a entregar algo nuevo en la vida de ellos. Y fue cuando el Señor me sacaba de allí y me sacaba algunas cosas y me sacaba de allí. Y Él me decía así, algo que ustedes necesitan tener mucho cuidado es en oír algo. Yo le decía, ¿cómo es eso, Señor? Y Él me decía, sí, para que no vengamos a ser confundidos. Es por eso que pido que lean mi palabra, para que no vengan a ser confundidos.
Y fue cuando el Señor me mostraba algunas escenas de personas de aquí de la iglesia conversando con personas mundanas y me decía, mira cómo el enemigo está haciendo con la mente de algunas personas, estaba distorsionando la palabra del Señor y las personas aceptando aquello como que si fuera el Señor hablando con ellas. Y el Señor me dijo, sí, ni todas las personas que dicen ser llamados por mi nombre lo son, hija. Y yo le dije, ¿cómo así, Señor? Yo no estoy entendiendo. Y él me decía, ni todas las personas que vengan a predicar a ustedes es de mi parte. Y él me decía, vigilen, porque va a haber personas que van a llegar a intentar predicar un falso evangelio. Y no lo crean, él me decía. Y el Señor me sacaba de allí y él me llevaba hasta el infierno. Y yo le decía, Señor, a mí no me gusta venir aquí. Y él me decía, pero es necesario, porque es necesario que tú veas a las personas que todavía tienen duda sobre eso. Y me mostraba algunas personas que tenían dudas sobre eso. Y ellos lloraban mucho y me daba un gran temor dentro de mi corazón. Y ellas hablaban así, yo perdí la esencia del Señor en mi vida. Y fue cuando yo miraba para ellas y ellas decían, ojalá me dieran una oportunidad más de buscar por la esencia que yo ya he perdido. Y fue cuando el Señor me decía que muchas personas que están en la iglesia ya han perdido su esencia. Y él me decía, y no han percibido eso. Y me decía, dile a ellos que pregunten a mí y qué es lo que está en falta con ellos, porque yo les voy a revelar a ellos. Y fue cuando el Señor me mostraba la doctrina del cuerpo, alma y espíritu. Y yo miraba allá en el infierno muchas escenas de personas siendo torturadas por causa de eso. Y el Señor me mostraba algunas personas y me dejaba ver la carrera, la vida de aquellas personas. Y yo miraba. Yo la miraba a ella orando, de aquella persona que estaba en el infierno. Y el Señor me revelaba como que si fuera un libro y me decía, esa es mi verdad, mi sana doctrina. Pero aquella persona decía, pero yo no voy a seguir eso. Y no le daba oído. Y en un cierto día murió y fue al infierno. Y el Señor me decía, ese es el problema. Las personas no me dan más oído. Y yo les he hablado a ellas, a cada una de ellas. Y el Señor me mostraba cuál era la importancia de nuestra alma, guardar nuestro corazón. Y el Señor me decía, no permitas que nadie y que el diablo ensucie el corazón de ustedes. El Señor me mostraba algunas escenas y Él me decía así, hija, como esas personas, ellas querían estar en el lugar de ustedes y ya no pueden estar. Y me decía, obedezcan mientras hay tiempo, porque cuando quieran obedecer puede ser demasiado tarde. Y fue cuando el Señor me sacaba de allí y me mostraba las ropas, vestimentas de nuevo. Y Él me decía, dile a mi iglesia que yo ya he revelado lo que yo quiero que ellos hagan. Y yo les pido que ellos vengan a hacer, a obedecerme. Y el Señor me sacaba de allí y me decía, observa bien ahora esta escena. Y yo miraba, amados, unas calles todas destruidas, unas ciudades siendo destruidas, como que si fuera un tsunami, y aquella agua se llevaba muchos carros, muchas personas muriendo. Y yo miraba aquello y miraba el desespero de cada persona, y había niños con madres con desespero, gritando, pidiendo socorro, pidiendo misericordia. Y el Señor me decía, yo estoy permitiendo que eso acontezca, hija, porque mi ira está sobre la tierra. Y fue cuando el Señor me mostraba lo que iba a acontecer, y Él me decía, eso es solo el comienzo de lo que voy a hacer, pero no se espanten, porque yo ya he avisado desde el comienzo lo que yo voy a hacer. Y fue cuando el Señor me sacaba de allí y me mostraba algunas cosas, me llevaba hasta a una guerra y comenzaba a guerrear. Y el Señor me llevaba en mi nave y yo comenzaba a guerrear y yo hablaba con el Señor y yo le decía que eran muchos demonios. Yo le decía que yo me estaba sintiendo muy cansada y Él me decía, pero tú necesitas guerrear por la nación, por ustedes, por las iglesias.
yo comenzaba a guerrear y fue cuando, amados, yo vi como que si los demonios salieran de la tierra y ellos decían, el mundo ya es nuestro. Y ellos miraban y me decían, ustedes ya no pueden derrotarnos porque el mundo ya es nuestro. Y ellos decían, mira, ¿estás viendo cómo estamos dominando el mundo? Ustedes no pueden salvar a nadie. Y yo le decía, eso no es verdad, porque el nombre del Señor vive y reina sobre la tierra. Y sí, vamos a salvar vidas. Y él me decía, ¿cómo? Si ustedes tienen miedo. Y fue cuando él me decía, ustedes tienen mucho miedo de predicar el evangelio, porque eso sé. Y yo veo cuando las personas vienen hasta ustedes y les piden una palabra y ustedes no tienen coraje de predicarles la sana doctrina del Señor. Y fue cuando él me decía, yo he visto todo desde aquí. Y él me decía, yo he observado todo. Y fue cuando él decía eso para mí. Y yo le decía que está reprendido. Y comenzaba a guerrear con él. Yo le decía que yo no quería conversar con él. Y comenzaba a guerrear con él. Y el Señor me mostraba muchos demonios y me decía, ellos han observado a ustedes porque ellos no aceptan, porque ustedes están viviendo el verdadero avivamiento y ellos no aceptan eso. Y fue cuando yo regresaba de mi experiencia. Palabra de los apóstoles. Gracia y paz, pueblo de Dios. Aquí quien les habla es el apóstol Joselino Alves. Y quiero comenzar mi comentario acerca de esas experiencias en una palabra que está allá, como siempre, Romanos 12:2, una palabra muy conocida que dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para servirlo por medio de los dones. Miren esa traducción de Biblia King James actualizada. Hay otra traducción que dice la buena voluntad, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y amados, Dios hizo algo en esta iglesia. Shalom, y casi 3 años el Señor comenzó a arrebatar personas. El Señor dio un don de maravillas. Y eso que tú dices allí en esas experiencias son cosas, son dones que Dios ha revelado a sus siervos que oran por las madrugadas, a los guerreros y guerreras contra demonios, contra principados, contra brujos, contra hechiceros. Y tú ves, hermanos, en la revelación de la sierva de Dios, en un determinado momento en que ella dice que personas les muestra a ellas que dicen ser cristianos, pero no lo son, y es lo que más tienen en el mundo, no es de hoy ni de ahora, pero lo que más me llama la atención de todo eso es la sana doctrina del Señor, en la cual el Señor nos reveló. Porque la santidad del cuerpo, alma y espíritu es algo tremendo, queridos. Es un camino para la salvación, al cual el Señor nos reveló. Y a cada día y cada año que pasa, cada tiempo, cada mes, nos hemos dedicado a vivir la sana doctrina, a aprender más del Señor, a vivir una vida santa en la presencia del Señor. Y quien conoce la historia del canal, quien conoce la historia de la iglesia, sabe que el Señor me reveló la sana doctrina. Y yo oré al Señor y comencé a predicar a la iglesia. Los hermanos no creían mucho. Y yo le pedí al Señor que el Señor actuara. Y después de 40 ayunos y 40 días directos de oración, el Señor nos bendijo con ese don, y hoy las personas han sido arrebatadas y por la noche han entrado en la guerra. Y el Señor ha hablado con nosotros toda la noche. No es eso, apóstola, es eso. Todas las noches el Señor ha visitado su pueblo y ha hablado con nosotros. Ha visitado a los hermanos que recibieron ese don precioso de arrebatamiento. Entonces yo veo el cuidado de Dios y está siempre mostrando su voluntad, que es buena, perfecta y agradable, como fue mencionado en el versículo bíblico de Romanos. Y nosotros sabemos que Dios, Él tiene un control total sobre sus hijos, sobre su creación, sobre nuestras vidas. Y yo me alegro por poder estar compartiendo experiencias que nosotros tenemos diariamente con los hermanos que nos oyen. Que Dios los siga bendiciendo y que podamos perseverar en la santificación del cuerpo, alma y espíritu. Amén. Que Dios los bendiga.
Amén, hermanos. Entonces, que esta misma gracia que recayó sobre los jóvenes en la iglesia, sobre hombres y mujeres, que recaiga sobre ustedes, que el Señor te visite a través del sueño, que el Señor te visite a través de arrebatamientos, que el Señor te visite a través de la palabra, que tú aprendas a oír la voz de Dios de forma clara y así andes en la dirección del Señor y así vivas sobre un camino estrecho en la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Amén, queridos. Vamos a orar entonces. Señor, muchas gracias por esta experiencia. Que el Señor continúe bendiciendo a tu sierva, que continúe siendo llena de tu gracia y tu poder, y así también como a tus hijos que están oyendo esta oración. Aviva tu iglesia extendida por el mundo, para que podamos prepararnos para ir a morar en el cielo. No somos aquí en esta tierra, no queremos moldarnos al patrón de este mundo, queremos moldarnos cada día más en la puerta estrecha, en el centro de tu voluntad, haciendo tu voluntad, guerreando, libertando a los cautivos en tu santo nombre. Continúa usándonos, continúa usando cada siervo tuyo aquí en la iglesia Shalom y que tu nombre sea glorificado en todo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y espero que esa experiencia tenga aumentado algo en tu vida y que la gracia del Señor esté sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.